Puede que estés en una barbacoa, escuchando cómo alguien niega la existencia de los dinosaurios, mirando al techo o recibiendo un balonazo. Si estás ahí, yo, Gonzalo Zalaya, te doy la bienvenida a la Rapacalia, un espacio de medios modestos, casi absurdo, y sin la temática definida, pero con una única y firme intención: que olvides tu soledad mientras escuchas las cosas que salen de mi cabeza. He preparado té fresquito y pastel de zanahoria. Afuera hace un día precioso y solo faltas tú. Hola, ¿cómo estás? Espero que la primavera haya llegado allí donde estés. Y si lo que ha llegado es el invierno, pues que sea leve y pase pronto. Hoy os hablaré de un tema que siempre atrajo mi interés: los westerns y derivados. Y eso fue gracias a las tardes que pasé con mi tío José María, viendo películas de vaqueros, asaltos a locomotoras y mariachis. Muchas de ellas eran lentas y solo los protagonistas solo andaban de un lado a otro y hablaban. Pero eso no fue sino una introducción al gusto que desarrollé por el cine, y a él se lo debo. No solo las veíamos, sino que las comentábamos a tiempo real. El criterio de un niño y la cátedra del amante del western. El Viejo Oeste es el periodo histórico en el que Estados Unidos buscó expandir sus fronteras hacia la costa oeste del continente, que duró gran parte del siglo XIX y principios del XX. A pesar de que el inicio de la colonización del territorio norteamericano sucedió 2 siglos antes, el interés por llegar a la otra costa surgió en 1803, luego que el país adquiriera un estado perteneciente a Francia, episodio que se conoció como la compra de Luisiana. Sin embargo, en la búsqueda de riqueza y progreso, los exploradores no esperaban encontrar tanta resistencia por parte de la comunidad indígena, que ya habitaba esa parte del continente desde hacía milenios. El gran flujo migratorio de descendientes europeos acabó oprimiendo la cultura y la población de la minoría étnica, que en este caso eran los indios, cuando no genocidándolos. Debido a la importancia de estos eventos para la historia de Estados Unidos, el salvaje oeste se utilizó como tema para varias manifestaciones artísticas. De la literatura al cine está simbolizado por personajes, series, entre otros productos culturales de América. Pero la verdad del Viejo Oeste, al principio las ciudades no tenían juzgados, ejército, comisarías ni ningún signo de autoridad oficial. De ahí es de donde surgen las historias de tiradores y la confusión generalizada. Tener una reputación de buen pistolero era una forma de ser respetado y de ganar autoridad. Pero está mal pensar en el oeste como una tierra sin ley. Los asentamientos estaban estrictamente controlados por el gobierno. Cuando se establecieron, los pioneros tuvieron que enviar documentos al Congreso solicitando el reconocimiento de sus dominios. Hecho esto, se creó un conjunto de normas locales y se institucionalizaron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y las armas? En muchas ciudades del salvaje oeste su control era más estricto que los Estados Unidos de hoy. El Viejo Oeste no fue tan violento como podría pensarse. Los vaqueros eran más peones que pistoleros y pasaban largas semanas fuera de casa. Comparado con la situación actual en la que 49 de los 50 estados estadounidenses permiten a los ciudadanos tener armas y caminar con ellos en la calle, sorprendentemente el Viejo Oeste era más responsable con las armas. Por lo tanto, los homicidios eran raros. En promedio, las ciudades fronterizas registraron menos de 2 por año. Incluso en las grandes ciudades la violencia no era habitual. La violencia con armas, entendedme. A puñetazos seguro que las había cada día. Los robos a bancos también fueron infrecuentes. Es verdad que el cine ha hecho gran parte de todo esto, ¿no? Ha creado una leyenda alrededor de los ladrones de bancos y tal. Pero los banqueros construyeron edificios suntuosos y bien protegidos, casi fortalezas, porque querían transmitir la noción de prosperidad y seguridad a sus clientes. En cuanto a los duelos, bueno, pues eran raros también. Cuando sucedían, pues fueron detenidos afuera de las ciudades con cita previa y observando una serie de reglas. Era obligatorio tener testigos, sacar armas al mismo tiempo y no disparar por la espalda más de una vez.
Aún así, cualquiera que se metiera en duelos podría ser arrestado porque era ilegal. En las películas del oeste, los indios a menudo son retratados como enemigos temibles, pero no fue así, lo sabéis. De hecho, fueron asaltados, vilipendiados, les robaron su territorio y fueron oprimidos por los europeos que llegaron. Los mitos del viejo oeste comenzaron a darse a conocer antes de la aparición del cine. A partir de la década de 1880, las caravanas de circo recorrieron el país protagonizando batallas, grandes duelos, pistoleros y cowboys que eran prácticamente una figura de feria. Uno de los espectáculos más famosos fue el de Buffalo Bill, creado en 1883 por el propio Buffalo Bill, un ex soldado que era famoso por su habilidad para, según la leyenda, derribar búfalos con un solo disparo. El antiguo oeste de Estados Unidos está repleto de leyendas y de figuras icónicas que se han convertido en parte integral de la historia y la mitología estadounidenses. Estas figuras han dejado un legado duradero que ha inspirado películas, libros, narrativas, series, videojuegos. Aquí tienes algunos de los personajes más famosos de aquellos tiempos. Billy the Kid, conocido como un forajido legendario, Billy el Niño en español, fue un bandido y pistolero infame durante la era del oeste. Se ganó una reputación terrible por sus hazañas delictivas y por su habilidad con la pistola. Su vida corta, pero intensa y llena de delitos y asesinatos, ha sido objeto de numerosas historias y películas. Billy el Niño, cuyo verdadero nombre era Henry McCarthy, también conocido como William H. Honey, fue un famoso pistolero y forajido del salvaje oeste y nació alrededor de 1859, que la fecha no, un año arriba, un año abajo, y murió el 14, esto sí se sabe perfectamente porque hubo celebraciones, y murió el 14 de julio de 1881 a la edad de aproximadamente 21 años. No se sabe mucho sobre la infancia de Billy el Niño, pero se sabe que creció en Nueva York y luego se mudó con su madre a Nuevo México, después de la muerte de su padrastro. A medida que crecía, se vio envuelto en actividades delictivas y se convirtió en un proscrito conocido por su brutalidad y su destreza con el revólver. Billy el Niño ganó fama por su participación en el conflicto conocido como la Guerra del Condado de Lincoln en Nuevo México, que fue una serie de enfrentamientos entre facciones rivales, bandas. Durante este tiempo se unió a la banda de forajidos liderada por John Tunstall y luego a la pandilla de Jesse Evans. Después del asesinato de Tunstall en 1878, Billy el Niño buscó venganza y se convirtió en el líder de su propia banda de villanos. Se ganó la reputación de ser un pistolero rápido y audaz, participando en robos, asaltos, tiroteos. Fue arrestado varias veces, pero logró escapar de la cárcel en varias ocasiones. Su notoriedad aumentó después de la masacre de Lincoln en 1878, donde se vio envuelto en el tiroteo. Finalmente, el 14 de julio de 1881, Billy el Niño fue asesinado a tiros por el sheriff Pat Garrett en Fort Sumner, podemos decir ajusticiado, en Nuevo México. Su muerte puso fin a la vida de uno de los pistoleros más famosos. A lo largo de los años, la figura de Billy el Niño ha sido objeto de numerosas leyendas también, y bueno, en fin, se ha construido mucha historia a su alrededor. Luego tenemos a Clay Allison, que vivió de 1840 a 1887. No es de extrañar que lo llamaran Crazy Clay desde que era muy joven, porque este vaquero de Texas tenía fama de ser rápido en el gatillo y se casó joven, y su esposa desapareció unos días después de la ceremonia y nunca más volvieron a saber de ella. Había innumerables órdenes de aprehensión en su contra, pero nadie se atrevía a ser su verdugo ni a ir a por él, así que cuando se unió a un batallón durante la Guerra Civil, sus compañeros rápidamente lo etiquetaron como psicópata debido a su falta de escrúpulos a la hora de matar. Y ahí se libró. Joaquín Murrieta, del 829 al 1853. Este mexicano fue quien inspiró la historia del zorro, porque se decía que solo practicaba sus crímenes contra los anglosajones y los ricos, pero en realidad solo era un asesino que mataba a todo aquel que lograba robar, aunque fueran unas monedas o incluso por diversión. Luego está John Wesley Harding, que es el pistolero sin precedentes del salvaje oeste, ya que se cree que mató a 58 personas, incluidos 4 alguaciles. Vamos, que tenía las 5 estrellas del Grand Theft Auto puestas encima. Trabajó solo y una vez detuvo un tren en el que viajaban 100 personas. Murieron 3, se llevaron $20,000 y las pertenencias de todos los pasajeros,
A pesar de haber pasado 16 años en prisión, salió de la prisión, pues tal cual, para volver a cometer delitos. Jesse James, líder de la banda de forajidos James Younger Gang. Jesse James fue un proscrito que robaba bancos, trenes y diligencias. Su astucia y audacia lo convirtieron en una figura icónica del oeste. Su muerte a manos de un miembro de su propia pandilla contribuyó a crear su leyenda y a crear un poco la figura de que era un mártir, ¿no? Jesse James nació el 5 de septiembre de 1847 en Missouri, Estados Unidos. Fue uno de los forajidos más famosos y controvertidos del salvaje oeste. Junto con su hermano Frank, James formó la James Younger Gang, una banda de proscritos que realizó numerosos robos a bancos, trenes y diligencias durante la década de 1860 y 1870. Durante la Guerra Civil estadounidense, Jesse y Frank se unieron a las filas de los guerrilleros confederados y participaron en actividades de guerrilla en Missouri. Después del conflicto, se convirtieron en forajidos y se dedicaron al robo y al crimen, alegando vengar las injusticias sufridas por los estados confederados durante la guerra. Sí, claro. La fama de Jesse James creció rápidamente y su astucia y habilidad para evadir la captura lo convirtieron en una figura legendaria. Sin embargo, la realidad de sus acciones no era tan glamurosa como su imagen pública. Sus robos violentos y sus actividades criminales causaron muertes y sufrimiento en las comunidades donde operaba. A pesar de ser perseguido por las autoridades, Jesse James logró escapar de la captura durante muchos años. Sin embargo, su suerte finalmente se agotó el día 3 de abril de 1882, cuando fue traicionado por un miembro de su banda, Robert Ford, que disparó a Jesse James por la espalda en su casa de St. Joseph, Missouri, con la esperanza de obtener una recompensa. Wyatt Earp, conocido por su papel en el tiroteo del OK Corral en Tombstone, Arizona, Wyatt Earp era un alguacil y pistolero famoso. Su participación en el enfrentamiento lo convirtió en un símbolo del cumplimiento de la ley en el salvaje oeste. Wyatt Earp, nacido el 19 de marzo de 1848 en Illinois, Estados Unidos, se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste como alguacil y pistolero. A lo largo de su vida, Earp se vio involucrado en diferentes episodios notorios que lo elevaron a la fama. Pero su hazaña más famosa fue su participación en el tiroteo del OK Corral de Tombstone, como os contaba, en Arizona, el 26 de octubre de 1881. Como alguacil adjunto, con sus hermanos Virgil y Morgan Earp, así con Doc Holliday, enfrentaron a una banda de forajidos liderada por los hermanos Clanton y los McClory. Este enfrentamiento resultó en un tiroteo que duró apenas 30 segundos, pero que se convirtió en el punto culminante de la historia del viejo oeste. A pesar de la fama que obtuvo por su papel en el tiroteo de OK Corral, la vida de Wyatt Earp estuvo llena de altibajos. Fue alguacil en diferentes pueblos, se dedicó al juego y a la minería, y viajó por varias ciudades del oeste antes de asentarse en California. A pesar de las opiniones divergentes sobre su vida y acciones, como os decía, su nombre continúa siendo sinónimo de aquella época y bueno, dejó un legado que perdura todavía en la cultura popular. Annie Oakley, una de las más grandes tiradoras de todos los tiempos. Annie Oakley era conocida por su habilidad sobresaliente con el rifle. Se presentaba en espectáculos de vaqueros y su destreza con las armas la convirtió en una auténtica estrella durante su tiempo. Annie Oakley, cuyo nombre real era Phoebe Ann Mosey, nació el 13 de agosto de 1860 en Ohio, Estados Unidos, y se convirtió en una de las tiradoras más habilidosas y famosas del salvaje oeste. Desde una edad temprana, Annie mostró un talento natural para el tiro y la caza, contribuyendo a la economía familiar mediante la captura de aves y conejos. A la edad de 15 años ganó a Frank Butler, un tirador y entrenador de perros, los $100 que éste apostaba a cualquiera que lo venciese en una competición de tiro. Pensad que $100 de aquella época era una auténtica fortuna. Annie aceptó el reto y el resultado fue que de 25 tiros posibles ella no falló ninguna, mientras que Butler erró en uno. Ambos contrajeron matrimonio en 1876 y juntos participaron en diversos shows a través del país junto a su perro George. Annie incluía en sus presentaciones rozar a 30 pasos de distancia una carta de la baraja desde el costado, darle un centavo en el aire o apagar un cigarro de la boca de su esposo. En 1884 conoció a Toro Sentado, quien arregló una entrevista con la tiradora a pesar de ser un prisionero político en Fort Yates. Él fue quien le puso el sobrenombre de Little
Buckshot, algo así como pequeña tiro fijo, pues solo medía 1,5 metros. En 1885 Annie Oakley se unió al espectáculo de Buffalo Bill Wild West, dirigido por Buffalo Bill Cody, donde exhibió su asombroso talento con el rifle. Realizaba trucos de tiro difíciles como disparar objetos en gran velocidad, incluso haciendo disparos certeros a objetos pequeños y a blancos en movimiento. En 1887 se presentó en Inglaterra. 2 años después el show volvió a Europa, visitando Francia, Italia y España, actuando ante numerosos jefes de Estado como la reina Victoria de Inglaterra, el rey Humberto I de Italia y el Kaiser alemán Guillermo II. En 1901 su cuerpo quedó parcialmente paralizado al resultar herida en un choque de trenes, pero se recuperó y continuó ofreciendo espectáculos. En su regreso a los escenarios, el matrimonio compartió la arena con un perro de nombre Dave y en una de sus hazañas consistía en tirarle a una manzana colocada en la cabeza del animal. En 1917, a la cabeza de la muerte de Buffalo Bill, Annie le dedicó un sentido discurso. Con 60 años seguía batiendo récords en concursos de tiro. Su salud, sin embargo, declinó en 1925 y murió el 3 de noviembre de 1926 de anemia en Greenville, Ohio. Su cuerpo fue cremado y el viudo quedó tan afligido que, según Bill Hogan, dejó de comer y murió 18 días más tarde, siendo enterrado junto a las cenizas de su esposa. No habían tenido hijos. Además de su habilidad con el rifle, Annie Oakley era conocida por su caridad y generosidad, apoyando organizaciones benéficas y ayudando a veteranos y a niños necesitados. Buffalo Bill Cody, conocido por sus espectáculos del salvaje oeste, Buffalo Bill Cody era un explorador, cazador de bisontes y showman. Fundó el espectáculo Buffalo Bill's Wild West, que recorrió Estados Unidos y Europa presentando a la vida del oeste de una manera teatral y emocionante, como lo harían después las películas del oeste, los westerns y los spaghetti westerns, de una forma aún todavía más teatralizada y exagerada. William Frederick Buffalo Bill Cody fue una figura icónica, ya lo sabéis, nacido el 26 de febrero de 1846 en Iowa. Se destacó como un explorador, cazador de bisontes, soldado, actor y showman, y se convirtió pues en un auténtico star de la época. En lo que ahora decimos un famosete, ¿no? Famoso. Isaac Cody era el padre de Buffalo Bill. Creía que Kansas debía ser un estado libre, pero muchos de los otros colonos en el área estaban a favor de la esclavitud. Cuando una vez Isaac Cody daba un discurso en contra de la esclavitud en el almacén local, se levantó los ánimos de los esclavistas en la audiencia y uno de ellos lo apuñaló. William Cody ayudó a llevar a su padre a un sitio seguro, y aunque este nunca se recuperó completamente de sus lesiones. Los partidarios de la esclavitud persiguieron a la familia constantemente, forzando a Isaac Cody a pasar mucho tiempo lejos del hogar, escondido. El padre de Buffalo murió en 1857 de complicaciones, producto de la puñalada. Cody ganó fama por su destreza como cazador de bisontes, una habilidad que le valió el apodo de Buffalo Bill. Durante la Guerra Civil estadounidense, Cody sirvió como jinete para el Ejército de la Unión desde 1863 hasta el fin del conflicto en 1865, y posteriormente se convirtió en el explorador del ejército, ganando reputación por su valentía y habilidades en la frontera durante las Guerras Indias, en el transcurso de las cuales fue galardonado con la prestigiosa Medalla de Honor de 1872. Y dale con las fechas. Sin embargo, fue su creación del espectáculo Buffalo Bill's Wild West lo que lo llevó a la prominencia mundial. Este espectáculo ambulante presentaba representaciones teatralizadas del salvaje oeste, con actuaciones de vaqueros, nativos americanos, escenas de batalla y exhibiciones de habilidades ecuestres y de tiro. El espectáculo recorrió Estados Unidos y Europa, atrayendo a multitudes con sus representaciones emocionantes y coloridas. Buffalo Bill se convirtió en una figura épica, conocido no solo por su show, sino también por su habilidad para contar historias sobre la vida en la frontera. Muchos historiadores son de opinión de que Buffalo Bill era la celebridad más conocida del planeta a comienzos del siglo XX, pero aún con todo el reconocimiento y aprecio que el espectáculo de Cody logró para el lejano oeste y las culturas indígenas americanas, Buffalo Bill fue testigo de dramáticos cambios en el oeste estadounidense durante su tumultuosa vida. Las manadas de bisontes, que habían tenido millones de animales, ahora estaban amenazadas con la extinción. Los ferrocarriles cruzaban las praderas, el alambre de púas y cercas
dividían ahora la tierra en poder de granjeros y rancheros, y las tribus indias otrora desafiantes pues fueron confinadas a reservas. Además, los recursos naturales de Wyoming, como el carbón, petróleo y gas natural, empezaban a ser explotados industrialmente hacia la final de la vida de Cody. Incluso el río Shoshone fue contenido para proveer energía hidroeléctrica y proyectos de irrigación. Los constructores llamaron a la presa Buffalo Bill, aunque a él a eso no le hizo mucha gracia. Buffalo Bill falleció el 10 de enero de 1917 en Denver, Colorado. A lo largo de su vida, su nombre se convirtió en sinónimo del espíritu aventurero y romantizado del oeste americano. Como os contaba al inicio, viendo aquellas películas antiguas de los años 60 y 70, mi tío solía dar sus opiniones sobre tal o cual cosa, y muchas de ellas las recuerdo con claridad, e incluso las convertí en aforismos de la familia con el paso de los años. Solía acertar siempre sobre las intenciones de los personajes. Mi tío disfrutaba de aquellas películas con una sonrisa y de vez en cuando me lanzaba miradas para ver si yo estaba atento. Y yo hacía lo mismo. A veces cruzábamos nuestras miradas y sonreíamos. ¡Qué pillos! Algunas veces vimos películas de Bud Spencer y Terence Hill, y fue allí cuando los conocí. Y nos reíamos mucho con sus tortas y aquellas trepadas de judías que se daban. Algunas veces al terminar la película, y si no era tarde, íbamos al porche de casa de mi abuela y él solía tocar la armónica para todos los niños. Un pequeño conciertito que nos ponía a todos de buen humor. ¡Desenfunda!, gritábamos los niños y niñas, corriendo por ahí, pam, pam y pum, pum. Solía ser el atardecer, y lo recuerdo como un momento mágico, en el que toda la calle olía a esas cenas, ¿no?, que aguardaban a los chavales en la mesa de sus casas. Al atardecer tocaba como un auténtico vaquero. Nunca he aprendido a tocar la armónica, o al menos no tan bien como él, pero aquí mi pequeño homenaje a su persona y a su gran corazón. Que la dama le guarde. Y hasta aquí el tiempo de hoy, pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, o si mientras paseas por una playa hermosa te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Otra vez como en los viejos tiempos. Mitad para ti. Y mitad para mí.